Esta reunión, este pequeño webinar que tenemos con Karina, lo estamos realizando desde la maestría en Derecho de la Empresa, que de hecho lo estamos haciendo como parte de una serie de webinars de clases modelos por motivo de la campaña de admisión de la maestría en Derecho de la Empresa en modalidad semipresencial, que tiene abiertas ahora la convocatoria. Pero más importante que eso, tenemos hoy a Karina Montes, que es economista de profesión, asesora de la presidencia del Consejo Directivo de la OEFA, tiene una maestría en gestión pública en la Universidad de Sun, estudios en University of Maryland, y de hecho economista por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, que de hecho nos acompaña, y es profesora también del curso de Estado Regulador y Empresa, que ella es la que trae toda la expertise económico a ese curso. Entonces, creo que sin más que agregar, muchas gracias Karina por estar con nosotros, y lo dejo en tus manos. Muchas gracias, Abelardo, por la presentación. Muchas gracias a todos los participantes que nos acompañan esta noche. Gracias por estar ahí. Aquí espero que se estén cuidando mucho en casa. Aquí en esta etapa de confinamiento, últimamente todos los webinars hablan del COVID, del confinamiento. Voy a tratar de que la sesión que voy a dar ahora va a tener un matiz hacia esta emergencia que estamos viviendo y que nos hace sentir tantas cosas, incluyendo que estamos produciendo de repente muchas normas. Eh, Todos los comentarios que yo diga representan mi propio punto de vista y mi calidad de docente, pero en mi calidad personal, ¿no? Entonces, cualquier comentario que diga no compromete la entidad pública donde actualmente me desempeño y ni tampoco a la universidad, ¿no? Eh, ¿Cómo regulamos, no? ¿Cómo ejercemos la función normativa desde el Estado? ¿Por qué hay un relojito en mi diapositiva? Porque desde la época, desde las primeras épocas donde se daban las normas, estas normas empezaban mucho por buenas intenciones, ¿no? Por las mejores ideas que alguien pueda tener, muchas veces inclusive basados en principios religiosos, son algo así como los remedios de la abuelita, ¿no? Los remedios que nos iban a curar y que luego la ciencia, la evidencia avanza y nos va dando remedios más potentes, ¿no? Antes la esperanza de vida era diferente a la que es ahora. Hoy día estaba viendo las noticias y decían que hoy se conmemoran los 100 años del derecho a voto en la mujer en Estados Unidos, ¿no? La enmienda que generó en la Constitución de Estados Unidos que la mujer pudiera votar, ¿no? Hace 100 años la mujer no votaba, ¿no? No votaba, ¿por qué? Por alguna idea que había que la mujer y el hombre, ¿no? No estaban en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, la regulación evoluciona, ¿no? Y y ese cambio institucional que debe darse para que las reglas sean mejores, sean más justas, generen realmente más bienestar, van migrando menos hacia las ideas preconcebidas que podamos tener y más hacia la evidencia de aquello que debe funcionar, ¿no? Porque finalmente el Estado tiene que brindar bienestar a través de esa función normativa. ¿Por qué estoy hablando de esto? Tengo un punto, ¿eh? Si bien esto es costo-beneficio, a la larga todo tiene que ver con la función normativa del Estado, ¿no? Cuando el Estado pone reglas. Y finalmente, uno de mis economistas favoritos, que se los recomiendo, que es Jean Tirole, dice que los problemas públicos son como enfermedades sociales, ¿no? Uno va al médico y le recetan un remedio y ese remedio nos va a hacer sentirnos mejor, ¿no? Cuando hay un problema público chiquito o grande, en diferentes magnitudes, está enfermando en cierta medida, no a una persona, ¿no? Sino a muchísimas personas. Y una de las recetas que tiene el Estado, una de esas prescripciones, por eso hay una pastillita en mi diapositiva, es, son normas, ¿no? El Estado es un gran productor de normas, de reglas, para generar bienestar, ¿no? Eh, y ese diseño, ahora que estamos en la época del COVID y que dicen que la vacuna, que cuándo sale la vacuna, ¿no? Imagínense todo lo que los científicos pasan y estudian para poder brindarnos
un remedio que no nos enferme, ¿no? Que nos cure, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, las mejores prácticas internacionales, OECD, los países, todo esto nace hace muchos años, eh, justamente en países OECD, de que cómo diseñamos esas normas, como si fuera justamente un laboratorio, cómo las diseñamos con la mayor evidencia posible, con la mayor cantidad de información, buscando que realmente sea un remedio que cure, ¿no? Que esa regla que vamos a imponer a la sociedad, a las personas, a las empresas grandes, a las empresas chicas, realmente su implementación sean ese remedio que va a curar ese problema eh, que está afectando el bienestar y que ha motivado una intervención por parte del Estado. Entonces, para eso eh, existen las mejores prácticas y las herramientas que brinda el análisis de impacto regulatorio. ¿Qué dice el análisis de impacto regulatorio? Que yo tengo que empezar por un problema, ¿no? El Estado motiva, impulsa su intervención pública siempre y cuando exista un problema real, un problema que realmente afecte, por eso hay una carita triste, que afecte a los ciudadanos, que afecte a las empresas, que afecte a alguien, ¿no? Nos afecte en la salud, en la educación, en la justicia, que afecte el bienestar. Cuando yo tengo un problema, tengo que plantear objetivos, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Quiero curar, quiero tener más justicia, quiero tener equidad, ¿no? Tengo que tener un objetivo. Ese objetivo tiene que estar claro, tiene que tener plazo. Yo tengo que saber qué es lo que quiero, si estoy logrando solucionar el problema que encontré. En base a ese problema, yo puedo plantear alternativas, ¿no? Por ejemplo, actualmente que estamos en este confinamiento que nos tiene en este webinar a distancia larga y no como antes que era todo presencial, había un problema, ¿no? Había un problema, una pandemia, y el confinamiento era una de las alternativas, ¿no? Se lee que otros países escogieron otras, ¿no? Hoy día estaba leyendo una noticia de Uruguay que es un buen modelo, obviamente son realidades diferentes, ¿no? Eh, entonces no es solo no hay una sola alternativa para solucionar un problema, ¿no? Existen más de una alternativa, existen muchas alternativas que pueden contribuir a la solución de ese problema, esa enfermedad que, 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 que afecta el bienestar de una o más personas, ¿no? Pero si yo tengo más de una alternativa para solucionar algo, ¿cómo la escojo, no? ¿Cómo escojo cuál es la mejor? ¿Cómo tomo la decisión, no? Y ahí viene un poco el foco o el centro de esta sesión, ¿no? El famoso análisis costo-beneficio, del cual se habla, pero se ejecuta poco, ¿no? El costo-beneficio no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta de análisis para el tomador de decisión, que me diga cuál de mis alternativas va a ayudarme mejor a solucionar el problema, ¿no? Es una herramienta de toma de decisión. Me va a ayudar a que yo pueda equilibrar la balanza y decir, eh, con esta alternativa me voy. ¿Por qué? Porque le va a generar menos costos a las personas, menos costos al Estado, menos costos a las empresas, va a generar más beneficio, va a generar más educación, más salud, etcétera, etcétera. De eso se trata el costo-beneficio. El costo-beneficio es solo una herramienta, una metodología en el marco de todo este análisis de impacto regulatorio y sirve justamente para ayudarnos, ayudar a los funcionarios públicos, y no solo los funcionarios públicos, porque la función reguladora y normativa también tiene una característica, etapas de consulta, y también la sociedad siempre es bienvenida a impulsar justamente que las normas tengan la mejor calidad posible, ¿no? Pero, ¿y qué hacemos? Todos estos pasos en tiempos de emergencia, ¿no? Me ponía a pensar antes de dar esta sesión, ¿no? Porque estas son clases, cada uno de estos pasos tiene herramientas, tiene un conjunto de metodologías para poder hacer las cosas, ¿no? Pero todos estos métodos los puedo hacer en tiempo de emergencia, donde seguramente ya me estoy imaginando, hay que tomar las decisiones muy rápido, ¿no? Hay que tomar las decisiones muy rápido, tenemos poco tiempo para hacer toda esta cantidad de pasos, ¿no? Pero, ¿se puede o no se puede? ¿Qué es lo que podemos hacer, no?
Hoy día estuve revisando el peruano y encontré que se han producido en esta etapa, en este estado de emergencia por el COVID, 996 normas, ¿no? Hoy día creo que estamos en el día 80, de verdad que ya paré de contar. Estoy segura que van más de 77, que fue el domingo, así que debemos estar, ¿no?, en el 81 día. Y se han producido 996 normas, es muchísimo, ¿no? Eso está bien, está mal, ¿no? Eh, no hay un número, ¿no? No hay un número óptimo de las normas, ¿no? Aún, ¿no? Seguramente puede haber, pero esta es la situación actual y eso está bien, está mal, tuvieron costo-beneficio. Ese es el tema, ¿no? Si yo genero muchísimas normas, eh, realicé el análisis, ¿no? Y entonces viene comentarios, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Leí este artículo de Alfredo Bular el fin de semana, ¿no?, que decía: las regulaciones son más hijas de la anécdota que de la razón y del análisis. Lo malo es que llegan pronto y no se van nunca, ¿no? Eh, y vuelvo a la diapositiva 1 que les estaba comentando, ¿no? Eh, las mejores prácticas son no regular por las ideas, ¿no? Sino más bien analizar, ¿no? Analizar en lo que se pueda, y porque las normas se van a quedar ahí, ¿no? Y la idea es que el Estado genere bienestar a través de las normas, no perjuicios, ¿no? Eh, pero si los generara, porque estos son hipótesis. Yo cuando genero una norma, genero tengo la hipótesis de que este remedio va a funcionar, va a funcionar. Mientras más análisis haga, más claridad voy a tener de cuánto bienestar voy a generar, ¿no? Entonces, va a venir la queja si yo lo hago rápido, si yo no tengo las herramientas para poder realizar un análisis costo-beneficio en general y un análisis de impacto regulatorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay burocracia, ¿no? Que me generan muchos costos, que si la norma está mal. Hoy día creo que salió la norma de los deportistas, ¿no? Que, que porque un deporte, que porque no el otro, porque no publican la norma, burocracia, Estado grande, empresas que no se sienten cómodas, que sienten que el análisis no ha sido completo, ¿no? Pero es posible hacer este análisis que les mostré hace un momento con todos los pasos en tiempo de emergencia. eh, yo creo que sí, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de demostrar en esta pequeña sesión. ¿Por qué? Porque no se trata de poner esto en la norma, ¿no? Que es lo que usualmente se pone creo que en el 99% de las normas. Hay una estadística sobre leyes del Congreso, pero no sobre normas que emite el Poder Ejecutivo. Creo que nadie ha hecho ese ejercicio. Pero siempre termina más o menos así, ¿no? La aprobación de este proyecto no genera gasto alguno para el Tesoro Público. El análisis costo-beneficio no se trata de dónde va a salir el presupuesto. El análisis costo-beneficio es una herramienta de decisión. No hay necesidad de hacer un informe adicional, que el análisis costo-beneficio tenga muchas hojas y muchas fórmulas, no se trata de eso. Simplemente me tiene que decir qué, es, qué, qué cosas estoy generando y en quién, para decirme que mi situación actual va a mejorar gracias a la norma. Es una herramienta de comparación, ¿no? Voy a reforzar eso en mis siguientes diapositivas. Yo tengo varias alternativas, ¿no? Imaginemos el estado de emergencia actual. Yo pude haber elegido no confinamiento, ¿no? Que todos vayamos libres, inmunidad del rebaño, como dicen por ahí. Puedo tener otra alternativa, una cuarentena voluntaria, ¿no? Por favor, quédense en casa, el que pueda trabajar en casa se queda, pero no prohíbo nada. Puedo tener la cuarentena que tuvimos, o una cuarentena sin toque de queda, como hubieran en otros países. Son alternativas que buscan solucionar el mismo problema. Y esas alternativas, las novedades, las nuevas, yo las tengo que comparar con la actualidad, con el escenario base. El resultado de la comparación me va a ayudar a la toma de decisión, porque finalmente muchas tomas de decisiones no necesariamente van a basar en los estudios que se realizan, ¿no? Algunas tienen connotaciones políticas. Pero cuando hablamos de normas que tienen un nivel, digamos, menor a un tema político, deberían basarse en evidencia, ¿no? Así como cuando nosotros compramos algo
intrínsecamente está el análisis costo-beneficio, ¿no? Si yo escojo una Mac en vez de una HP, intrínsecamente está por qué lo decidí, ¿no? ¿Qué me genera más bienestar? No importa el costo, o cuál es el costo que realmente me va a generar a mí mayor bienestar, ¿no? Si en vez de elegir un Huawei elijo un Samsung, por algo lo estoy haciendo, ¿no? El análisis costo-beneficio me permite elegir, es como elegir entre una computadora y otra, un celular y otro, una universidad y otra, ¿no? Las elecciones las hacemos todos los días. Es una herramienta de comparación, no es una justificación presupuestal, ¿no? Ese es un mensaje importante. Pero ¿cómo yo comparo, no? Cuando yo hago un análisis costo-beneficio para mi celular o para comprarme un vestido o para elegir dónde voy a vivir, no necesariamente lo voy a comparar en moneda. El análisis costo-beneficio es pensado como que es un análisis monetario y no lo es, ¿no? Yo puedo comparar en tiempo, ¿no? ¿Qué ruta me lleva más rápido a otra? Porque lo que yo quiero es mi tiempo. Yo lo puedo comparar en puntos, en semáforos, o como cuando uno califica un profesor, ¿no? Yo que soy docente, ¿no? Eh, yo puedo comparar a los docentes por los numeritos, no todo lo tengo que costear. Hay una, eh, se piensa que todo se costea en el análisis costo-beneficio, y no solo eso, se piensa también, ¿no? Que todo es monetario y que es difícil, ¿no? ¿Por qué no es común su aplicación? Porque hay poco conocimiento y pensarán que son un montón de fórmulas extrañas con variables. Puede ser así, por supuesto que puede ser así, pero en una época de emergencia o en un día a día donde el Estado necesita rapidez y celeridad en sus decisiones, hay distintos métodos, ¿no? Lo importante es conocer la metodología y conocer los conceptos, ¿no? Los conceptos que ahora voy a proceder a explicar, ¿no? El análisis costo-beneficio no es más que un esquema lógico que me ayuda a tomar la decisión de qué norma va a generar menos, menos impacto negativo y más impacto positivo, ¿no? Para poder reducir la incertidumbre y fortalecer esa toma de decisión. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer un análisis costo-beneficio? En la economía, yo que soy economista, no sé si algún economista me acompaña, sabemos que en economía hay tres principales grupos: el Estado, las empresas y las familias, ¿no? Las familias brindan trabajo a las empresas venden bienes y servicios a las familias, y cuando hay un desequilibrio, el Estado aparece tratando de equilibrar todo. Por eso no hay que olvidarse cuál es el rol del Estado ni esos tres grandes grupos, ¿no? Si yo tengo claridad en que hay tres grandes grupos y cuál es la finalidad del Estado, qué rol tiene el Estado, el análisis costo-beneficio o evaluación de impactos, como me gusta llamarlo a mí, porque el análisis costo-beneficio en teoría es solo monetario. Les voy a mostrar ahora que hay varios tipos. No necesito más que saber quiénes son estos grandes agentes a quien yo puedo impactar y con eso hacer un esquema lógico que no es nada complejo. Esta es mi fuente bibliográfica principal, que es una fuente de la Unión Europea, donde es muy común el análisis costo-beneficio. Como verán, es un esquema lógico más que otra cosa. Es un tema de metodología, no es un tema de fórmulas extrañas, ni mucho menos. Esto se puede complejizar tanto como uno pueda, ¿no? Y si uno quiere una versión más rápida, eh, la puede tener, por supuesto, pero no perdiendo el foco el análisis que yo debo hacer en cada uno de los agentes. Esta es la estructura de impactos que, más o menos en resumen, dibuja un análisis costo-beneficio, donde los costos usualmente son los impactos negativos y los beneficios son los impactos positivos. Entonces aquí tenemos dibujado básicamente a todos los grupos que les dije, ¿no? Empresas, familias y Estado. Entonces empezamos con los costos. Los costos que genera una regulación pueden ser a las empresas o al gobierno, ¿no? Siempre hay que darse cuenta al momento que uno emite una regulación que yo voy a generar costos al gobierno y a las empresas. Si yo empiezo diciendo que no lo voy a generar, estoy negando una realidad. Yo lo tengo que demostrar. Si no voy a generar
costos a la empresa, pues tengo que pasar por cada una de estas etapas, ¿no? Voy a generar un costo financiero, es decir, esta regulación implica tasas, implica tarifas, implica multas, impuestos, y tengo que hacerme las preguntas. ¿O qué costos de cumplimiento implica esta regulación? Voy a necesitar hacer que la empresa compre equipos, haga alguna instalación, compre materiales, compre uniformes, contrate médicos, reduzca su horario de atención al público. Y adicionalmente, tengo que saber decir si voy a tener costos administrativos. Voy a tener que atender al Estado, brindarle información, brindarle reportes, cada cuánto tiempo. Tengo que presentarle mis auditorías. Entonces, cada una de estas cajitas nos ayudan a no perder de vista que cada una de las normas generan cada una de estas cosas. De repente en algunas no va a haber, puedo ponerle 0, pero si yo ya hago el análisis, porque tengo conciencia de que todo esto puede generar una normatividad nueva, es muy distinto a simplemente no verlo, ¿no? Es un tema de seguir el método, ¿no? Si yo ya sé que cada uno de estos lo tengo que llenar, así sea con 0 y demostrar que no le voy a generar ningún costo a la empresa, pues perfecto, ¿no? Costo 0. Aunque es muy difícil, la verdad. Es muy difícil, no conozco una norma que tenga costo 0, ¿no? De cuando realiza uno el análisis. Y luego viene el problema, ¿no? Estuve revisando esta resolución ministerial. Este es el profesional de salud que debe tener una empresa por tamaño, ¿no? Ustedes saben que los costos regulatorios hacia los sujetos regulados, que pueden ser empresas o personas, afectan mucho más a las empresas pequeñas que a las empresas grandes, porque tienen mucho menos capacidad de asumir y de comprender todas esas obligaciones que el Estado pone. Esta es una de las 996 normas que ha sacado el gobierno peruano desde el estado de emergencia. Y obliga, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo real, ¿no? Esta resolución obliga a tener, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, si tengo 20 trabajadores, si tengo hasta 100 o más de 500 trabajadores, enfermeras y médicos, ¿no? Entonces, ¿cuántas empresas tiene el Perú? De más de 500 trabajadores. ¿Hay suficientes médicos y enfermeras para cubrir adicionalmente al estado de emergencia esto? ¿No? ¿Cuánto le va a costar a las empresas? Esta norma es larga, es extensa, brinda muchísimas obligaciones, por eso hay que tener cuidado cuando uno formula la normatividad, las obligaciones que impone, ¿no? Como esa obligación de no caminar, respetar la distancia, 2 metros, ¿por qué? Porque luego el Estado tiene que salir a cumplir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo en los costos hacia las empresas? Primero, que sea imposible poder cumplirlo, ¿no? Que tenemos que tratar de hacer el análisis mínimo de saber si realmente la norma es cumplible y qué cantidad de costos va a generar, ¿no? No significa que porque genere costos la norma es inviable, no, todo lo que va a generar bienestar a la larga, de repente va a valer la pena, ¿no? O sea, qué duda cabe que se necesitan invertir en costos, por ejemplo, actualmente en el estado en el que estamos, para poder afrontar esta situación de emergencia, ¿no? Qué duda cabe que tenemos que tener médicos, consultarles, comprar mascarillas. Todos en nuestras casas seguramente hemos tenido que invertir muchos costos diferentes, ¿no? Creo que nunca había comprado yo tanta lejía en mi vida, ¿no? Es así, o sea, no significa que no debemos invertir o no debemos generar costos. El tema es buscar esa balanza. Por eso este es un ejercicio de equilibrio. El segundo tema que hay que tener en cuenta son los costos de gobierno. Cada obligación que yo ponga, tengo que hacerla cumplir, ¿no? Este es el enforcement cost, ¿no? En inspecciones, en costos de adaptación, porque no solamente es el Estado que va a ir a buscar, ¿no? Por ejemplo, ahora la SUNAFIL ha sacado su protocolo, tiene que hacer tiene que tener un gran cuerpo de inspectores para ir a buscar, a perseguir el cumplimiento de la regulación. Hay costos de adaptación, ¿no? Durante muchos días, por ejemplo, este portal del Ministerio de Producción, para que los empresarios pudieran pedir sus protocolos,
no ha estado funcionando, ¿no? Esa es una adaptación del Estado que tiene que hacer, adaptarse, invertir en software, en mantenimiento de equipos, en creación de páginas web. No es solamente inspectores, hay que ver los costos de adaptación. Hay que monitorear la regulación. ¿Está funcionando? Bien interesante cómo cada día recibimos información. Cuántos enfermos, cuántos infectados, ¿no? Esos son estadísticas, monitoreo general. Eso lo tienen todas las normas, ¿no? Todas las normas nos dicen cómo está funcionando, cómo está funcionando en el bienestar. En teoría así debería ser, ¿no? Está disminuyendo el tráfico, está mejorando la justicia, está mejorando las políticas de género, ¿no? Deberíamos tener información, ¿no? Eh, y esto debería estar como parte de los costos. Hasta ahorita solamente estamos viendo costos, sin contar que también debe haber costos del gobierno por la aplicación normativa en el sistema legal, ¿no? Es decir, controversias, denuncias, procedimientos sancionadores. Hay muchísimas entidades públicas con muchísima gente solamente resolviendo controversias, sanciones, y todo eso le cuesta al Estado, y lo que le cuesta al Estado nos cuesta a todos, ¿no? Como verán, solamente hemos visto costos y hay muchas cosas que tener en cuenta. No significa que cada uno de estos lo tengan que costear. Es lo óptimo costearlo, no les voy a mentir. Pero hay alternativas para monetizar, o no necesariamente monetizar, pero para calificar cada una de estas cajitas, ¿no? Para poder saber realmente si nuestra norma tiene lógica, si el Estado tiene la capacidad de asumir, y si no la tiene, ¿qué necesita? Hace poco salió, por ejemplo, ¿no? Un comunicado Incafarma y Mifarma diciendo que desde el momento del COVID habían recibido 118 inspecciones en 6 regiones, ¿no? Que había una persona que no se había echado gel y que le cerraron el local, como diciendo el Estado, ¿no? Este mensaje más que nada me está diciendo el Estado me está fastidiando, ¿no? En mi opinión, ¿no? En mi opinión personal de verlo, ¿no? O sea, no ha pasado, esto había pasado creo mes y medio, unos días, ¿no? Y ya he recibido 118 inspecciones, ¿no? Y que no ha habido caso de delito, ni acaparamiento, ni sobreprecios, pero de las 118, en 6 de ellas, no había una persona en la puerta echando gel a los clientes, no tenían bandeja y cerraron el local, ¿no? Eh, Aquí hay de las dos cosas, ¿no? Costos a las empresas, o sea, en cada uno de los establecimientos tienen que haber una persona echando gel en las manos a los clientes, tener una bandeja de desinfección de zapatos, ¿no? El aparato de la temperatura dice que tenía la licencia vencida, comienza otra vez, ¿no? ¿Qué costos me estoy generando, no? Eso realmente es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad de los clientes, hasta dónde llega el Estado, hasta dónde quiero llegar yo en mi función normativa, ¿no? Por último, si quiero llegar hasta ahí, tengo que buscar ese equilibrio, ¿no? Tengo que saber qué tanto voy a dar y qué tanto tengo capacidad de supervisar y verificar el cumplimiento, ¿no? Hace poco también leí esa noticia que está a la mano derecha sobre que el cambio de giro será aprobación automática, es decir, la licencia de funcionamiento ya no vas a cargar tanto al Estado ni tampoco a la empresa porque va a ser automático y va a requerir una fiscalización posterior. Igual va a requerir un costo de parte del Estado. Fiscalización posterior. Finalmente vienen los beneficios. Estoy haciendo una versión short, ¿no? De un análisis costo-beneficio. Los beneficios son en general, ¿no? Yo debo tener los beneficios en función del bienestar. Es decir, ¿qué espero lograr en términos de salud, de seguridad, de educación, de justicia? Los beneficios se miden en función al bienestar que yo voy a generar, ¿no? Eso sí es más difícil de cuantificar, no es como los costos es más objetivo, ¿no? Los beneficios a veces implican valoración de intangibles y ese sí es un esfuerzo que es un poco más complejo, ¿no? Para los economistas no tanto, pero en general puede ser más complejo. Sin embargo, hay herramientas y opciones para poder medirlos, ¿no? Que no todas son, como les decía, cuantificables. Y para eso es importante conocer las herramientas de análisis, ¿no? El famoso costo-beneficio del que hemos estado hablando es el que se cuantifica, por eso está con unos billetitos, ¿no? Ese es el que yo puedo comparar en unidades monetarias. Yo puedo decir, esta norma me va a generar más beneficio que la anterior en 20 millones, en 50 millones, y solamente le va a costar a las empresas 5.000 mensual, ¿no? Lo puedo cuantificar.
Hay otra herramienta de análisis que es el costo-efectividad. Yo costeo todo porque, como les mencionaba, el costeo es algo relativamente sencillo porque se costea unidades reales, ¿no? Costeo cuánto el gel, la bandeja, la mascarilla, cuánto va el inspector, el sistema para el Estado, yo lo puedo costear. Son costos de mercado, ¿no? Sin embargo, el bienestar, que es más complejo porque involucra intangibles, no lo mido necesariamente en términos monetarios, sino en unidades, en unidades diferentes, en tiempo, vidas salvadas, kilómetros de carretera, kilovatios de energía, ¿no? Son herramientas diferentes. Y finalmente hay una herramienta que se llama análisis multicriterio, que es una herramienta muy sencilla, que en lo personal a mí me gusta mucho y disfruto hacerla porque de manera cualitativa y a través de un juicio experto, yo puedo caminar por cada uno de los tipos de costos y beneficios que más o menos hoy día les he mostrado a grandes rasgos y poder puntualizarlas y finalmente generar un ranking y decir qué alternativa es mejor que otra y por qué. ¿No? Esta le genera más costos al Estado, pero de repente le genera menos costos a la empresa, genera más bienestar porque va a salvar más vidas, porque más niños van a estudiar, en general, ¿no? Es un equilibrio. ¿Por qué hay un triángulo invertido a la mano derecha? ¿No? Porque el costo-beneficio en materia de complejidad, tiempo y recursos es mucho, eh, implica mucho más complejidad, mucho más tiempo y mucha más inversión de recursos, porque no me voy a demorar poco en hacer este análisis. Sin embargo, un análisis multicriterio es mucho más sencillo, involucra poco tiempo y definitivamente menos cantidad de recursos, ¿no? Entonces hay opciones para poder hacerlo. Lo importante es poder ser consciente en cada uno de los tipos de costos y beneficios que yo puedo generar al momento que intento solucionar un problema a través de la regulación. Entonces, para concluir, ¿no? El análisis de impactos, como me gusta llamarlo a mí, porque para mí el costo-beneficio es monetizado, pero es llamado costo-beneficio en general, no es una herramienta que soporte, es una herramienta que soporta la toma de decisiones del regulador, no es un fin, ¿no? El análisis de impactos no es un informe, no es un objetivo, es información que debe servirle al tomador de decisión para saber realmente que no voy a generar que las empresas quiebren, que no voy a generar que las personas se enfermen, que con el costo, estoy tratando de optimizar costos para el Estado, para todos, para generar el mayor bienestar, ¿no? Que he hecho un análisis de cada uno de los campos, que ya sé por dónde me van a criticar, que voy a tener las respuestas para todo. Permite evaluar aquellos costos que la implementación de la regulación va a generar en los sujetos regulados y en el Estado, y los permite comparar con lo que esperamos lograr en términos de bienestar, ¿no? Explica un poco, de cierto modo, la inversión que vamos a hacer, ¿no? Y finalmente existen muchas herramientas para llevar a cabo este análisis. Algunas son muy sencillas y no requieren una cuantificación monetaria, ¿no? Es simplemente un tema de conocer las herramientas, cómo llevarlas a cabo y, y tratar de hacer las cosas mejor, ¿no? Finalmente, esta es una de las herramientas para mejor toma de decisiones, muy utilizada en países OECD, y ustedes saben muy bien que Perú es un aspirante a ser parte de este grupo, y, y sería muy interesante realmente que se fomente mucho más la aplicación. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, yo encantada de responder. Muchas gracias, Karina. Bueno, sí, recalco, ¿no? Si alguien tiene alguna consulta, la puede realizar por el chat y yo traslado la consulta a Karina. De verdad, muchas gracias por tu exposición. Ha sido bastante esclarecedora en ciertos puntos y también bastante interesante. Sobre todo en ese tiempo, como tú dices, ha habido toda esta gama eh, de nueva regulación y sobre todo que ha puesto un poco en jaque a todas las empresas, ¿no? Entendemos que es en principio para reactivar la economía y sobre todo porque creo que acá es donde
se ponía en contrapunto y era algo no tan, digamos, académico, pero sí más popular que decía, ¿hasta qué momento vamos a salvaguardar la salud y no la economía? ¿Hasta cuánto vamos a poder aguantar? Y efectivamente, parte, creo que ese es un análisis que parte meramente desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, ese de, bueno, si después la economía va a estar mal, entonces, pero claro, el otro tema es, puedes seguir con la economía y después tener tasas de infectados y el tema de salud desbordándose que ocurrió en otros países. Que esto lo vimos ya lo vimos en Ecuador, estamos viendo ahora en países que tienen en Estados Unidos que después desatan otros temas, ¿no? Sociales. Pero de todas maneras, sí, algo que me gustaría saber un poco a partir de eh, ya del tema público es ¿qué puntos así en concreto toman en cuenta la administración pública al momento de plantear las normas, ¿no? O sea, eh, desde tu opinión, ¿tú cuál crees que han sido los, los puntos sobre los cuales los criterios que ellos han agarrado, que ellos han considerado al momento de plantear todo este paquete de normas? Y Es que, digamos, ujú, dime. es que es súper variado, o sea, encontramos, no me sé las 996 normas, Claro. imposible, imposible, pero sí he revisado varias que empiezan definitivamente con muy buena intención. Por ejemplo, el tema de la repartición de bonos, ¿no? Definitivamente, ¿quién duda de que, sobre todo ante la incertidumbre de las personas que iban a dejar de trabajar por el confinamiento, eh, era una buena idea, sobre todo si había caja, si bien le iba a costar al Estado, eh, iba a aliviar muchísima economía de la gente que realmente lo necesitaba. Sin embargo, el tema fue ahí la implementación, ¿no? Por eso cuando uno estudia este análisis, te permite un poco organizar, inclusive cómo va a ser la implementación también de la norma, ¿no? ¿Qué necesita el Estado cuando la norma nazca? Porque realmente el Estado invierte mucho tiempo formulando normas, pero la implementación es realmente cuando la norma nace y toma vida y luego se pueden surgir nuevos problemas, ¿no? Y entonces luego el Estado vuelve y ataca el otro problema. Entonces, muchos de los problemas que han surgido, las colas, el aglomeramiento o estas mismas personas, por ejemplo, con el tema de los bonos, ¿no? Ujú. Que decían que habían muertos o inclusive es un tema de información, ¿no? Una vez más, el Estado tiene que fortalecer sus registros de información, sus registros de datos, tener la mayor cantidad de datos posible, y la organización de la información, ¿no? Porque a la larga uno lo va a necesitar. En países como Israel, por ejemplo, donde la pandemia ha tenido muy poquito impacto, y también ha habido esta especie de repartición de bonos, todas las personas están bancarizadas, ¿no? El día que uno nace, el número del DNI es el número de la cuenta de banco y el número con el que uno se va a mover toda su vida, ¿no? Hay otra cultura que va más allá. Y por eso cuando uno hace estos ejercicios de análisis del problema, ¿no? Por eso es muy importante partir con el problema en este tipo de análisis de impacto regulatorio. Uno debe saber realmente dónde está el problema, ¿no? Está realmente en la repartición de bonos, bueno, reparto, pero si encontré un problema de fondo, tengo tiempo o siempre debe haber dos equipos, ¿no? El equipo del corto plazo que va a solucionar el problema inmediato o inclusive el rédito político, en algunos casos lamentablemente eso ocurre, pero siempre tiene que haber el equipo de largo plazo, ¿no? El equipo de largo plazo que va a ir cubriendo esas expectativas y que tiene que dejar algo para el que viene, ¿no? No podemos, por ejemplo, ahora cerrar los ojos de la cantidad de personas que no está bancarizada, que no está registrada en RENIEC, donde no hay información, ¿no? Este tema que fue también fue cuestionado en su momento, el tema de los médicos y las empresas, la informalidad
que tiene nuestro país y las tasas de informalidad que no sabemos realmente cuántas empresas hay, o sea, las empresas que hay ahora son las que están registradas en SUNAT, hay un censo industrial del Ministerio de la Producción, pero ¿son todas las empresas que hay? No, no son todas, ¿no? No son todas las que van a sufrir, no son todas las que van a tener la base tributaria. Hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer de fondo, ¿no? De las políticas de fondo del país, ¿no? Y para eso este tipo de herramientas donde se estudia mucho antes de tomar la decisión, donde hago muchísimo análisis, recojo mucha evidencia, organizo mi información, veo realmente quién va a perder y quién va a ganar, son súper útiles para contribuir, no solamente desde el Estado, también desde el sector privado, ¿no? Cuando el Estado se sienta en la mesa con el privado, es importante también que vengan los mensajes que al Estado le van a ayudar a que mejore su decisión, ¿no? Muchas veces el Estado no tiene información de las empresas o no tiene la claridad de cierta información de las empresas que ayudaría mucho a que el Estado regule o formule normas de mejor manera, ¿no? Tu pregunta era buena, Abelardo, de saber por dónde ha ido el problema, pero la verdad es que no lo sé. Tendría que haberme leído un poco más de repente todas las normas, pero los problemas vienen de varios lados, ¿no? Lamentablemente. Pero a seguir trabajando por el país. Tengo una pregunta de Francisco Ambia, que es, he tenido la oportunidad de conversar con algunos economistas y comentan que la cuarentena va a dejar una secuela económica muy grave a nuestro país. ¿Cuál es tu opinión? ¿Estuvo bien priorizar la salud a la economía, a la luz que hasta el momento no se avisora cuánto tiempo más va a llevar? Bueno, esta emergencia sanitaria, asumo. No, ¿por qué creo que al principio sí? Porque la información disponible que había en ese momento, obviamente los tomadores de decisión y los funcionarios públicos que están ahí tienen mucha más información que nosotros, porque al final yo también actúo como un ciudadano más, ¿no? No estoy en ese grupo del Estado que tiene la información, pero los estudios más importantes decían justamente que en este costo-beneficio, y se habló mucho al inicio de la pandemia, que era más importante la vida que la economía en largo plazo también. Si se malogra la economía, se malogra igual se mata a la gente, porque es muy cierto. Y ahí va un tip para el costo-beneficio. El costo-beneficio no es un ejercicio de un año. Cuando yo hago un análisis costo-beneficio de acuerdo a las mejores prácticas de OECD, yo tengo que tener un mínimo de 10 años. O sea, esta regulación mínimo va a vivir, bueno, en el Perú no pasa eso, estoy contando las mejores prácticas de países OECD, aquí las normas fluctúan, cambian, pero la expectativa casi siempre es que la norma va a durar más o menos 10 años. Una decisión pública va a durar mucho tiempo y yo no tengo que pensar en un año o en 2 años, tengo que pensar en el largo plazo. Entonces, si yo pienso en el largo plazo, obviamente las expectativas, eh, yo estoy segura que no eran las que están pasando ahora, ¿no? La cuarentena inmediata, en teoría, tenía que generar que la tasa de crecimiento disminuya. Entonces, yo sí creo que fue una buena idea al principio, porque había medidas económicas fuertes, para que había préstamos a las pequeñas empresas, apoyo, ¿no? Entonces, a la larga, el costo social iba a ser menor, porque iba a haber menor pérdida de vidas y iba a haber un soporte, un colchón, eh, una espalda, digamos, para que todos puedan soportar un tiempo. El problema ha sido que yo creo que nadie vio que esto excedió completamente el tiempo esperado, ¿no? Entonces ahí sí yo voy a dar una opinión muy personal, ¿no? Es bueno cambiar. Cuando una norma no funciona, el Estado tiene que tener la capacidad de modificar sus decisiones, ¿no? Obviamente con la mayor evidencia posible, ¿no? Con científicos sociales, con médicos, con expertos en pandemia, con los que van a hacer las proyecciones, pero que se vea realmente la vocación de aprender del error, ¿no? Eh, eh, es, Justamente estos ejercicios son para eso. Lo que pasa es que el funcionario público ha trabajado muchos años con la Contraloría de la espalda, dándole arreglazos, ¿no? Pero realmente las normas en todo el mundo son hipótesis. El Estado dice, yo cierro la cuarentena y todo va a salir bien, pero es una hipótesis, no se sabe si va a funcionar, ¿no? A veces funciona y a veces no funciona. Lo que ha pasado en el Perú es que, de acuerdo al análisis comparativo, en teoría
funcionó el primer momento, porque la tasa no ha sido tan alta como en países europeos donde no hubo cuarentena en los primeros meses. El tema es que, a diferencia de los países europeos que tuvieron la cuarentena en la subida, nosotros tuvimos la cuarentena, y ese es mi análisis muy personal, a que lo comparto con ustedes, porque a mí también me gusta ver los números de esto. Nosotros tuvimos la cuarentena al inicio, y ya nos ha agarrado la subida, cuando ya todos están aburridos, ya la economía quiere salir, y entonces ya no nos podemos comparar con ellos. Y nosotros volvemos a hacer un experimento, ¿no? Latinoamérica vuelve a hacer un experimento, porque en países como Argentina o Uruguay, que sí funcionó, ya va a comenzar a bajar, aunque me parece que todavía no baja. Pero en países como el nuestro, más bien la subida nos está agarrando con una cuarentena ya desgastada, ¿no? Entonces ya las decisiones se vuelven más difíciles, ¿no? Pero al principio yo sí creo que al principio yo considero que fue una buena decisión, ¿no? El problema un poco fue la implementación, ¿no? Los problemas que surgieron en la implementación de la norma, que de repente no permitieron que esto se controlara adecuadamente. Sí, Karina, como mencionas, es algo que sí me parece muy interesante sobre el tema en el contexto en el que estamos ahora. En otras ocasiones siento, o esta es mi percepción también, se realizan normas y hay un contexto más amigable para ir, digamos, si es que salta un problema o se delata alguna falencia del Estado o de la misma estructura de la sociedad, hay un mejor contexto para mejorarlo, ¿no? Para cambiarlo. En cambio, lo que ha permitido esta crisis es estas presunciones que se tienen eh, se saltan que no son reales, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, el tema de los bonos, delató que la información que tenía el Estado sobre sus propios ciudadanos era desfasada, que hacía falta un mejor recogimiento de información, una mejor contraste de información, y ahí un golpe grande hacia INEI, que es el encargado de recabar esta información. Luego vas al tema de, pienso, ¿no? Lo de la suspensión perfecta, que se estuvo buscando bastante, y claro, cuando lo sacan es no, pero es que esto va a ser para las micros y pequeñas empresas, y en la gran mayoría, en realidad ha sido el golpe hacia hacia trabajadores que estaban más formalizados. Entonces, ahí uno se va dando cuenta, y creo que esa es la parte interesante de, de esta pandemia, ¿no? El costo-beneficio es muy es muy palpable. Se siente mucho el costo, y, Sí, se siente. y lamentablemente, claro, la expectativa de las personas es eh, en el siguiente mes, en las siguientes 2 semanas, volver a su vida normal. Y estamos viendo que no va a ser así, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un tema que a mí me ha parecido muy interesante de lo que tú me has comentado, y que, claro, me ha ayudado a todo esto que está pasando, darle una nueva perspectiva. No sé si tú tienes ahí algún comentario. Sí, no, definitivamente la incertidumbre es un mal en general, ¿no? O sea, es negativa en general cuando yo tomo decisiones, ¿no? Tomar decisiones en incertidumbre casi siempre es un salto al vacío. Entonces, la buena noticia, cuando empezó esta pandemia y se comenzó la regulación para normar y ordenar todo este tema, era justamente, tenemos el ejemplo de otros países, ¿no? Tenemos que Corea ya está saliendo, que Europa está mal, pero ya hay un ejemplo, entonces vamos a, a copiar eso y va a funcionar. Y eso un poco reducía nuestra incertidumbre. Sin embargo, lo que está pasando en Latinoamérica ya no se parece a lo que pasó en Europa, ¿no? Más o menos en Europa en total ha sido 3 meses, una tasa más o menos de 3%. Nosotros ya estamos superando la tasa, o sea, es un comportamiento, se está comportando distinto, entonces estamos en incertidumbre, ¿no? Y si bien hay proyecciones y todo, las empresas se preparan, ¿no? Y también la regulación ha ido modificando, ¿no? Con guantes, sin guantes, con una cosa, con otra. Entonces, esas modificaciones normativas también generan más incertidumbre, ¿no? Porque finalmente son apuestas que las empresas tienen que hacer, o los mismos ciudadanos,
la espera de los 15 días, bueno, ahora ya estamos a 30 de junio, pero bueno, ya empezó la reactivación segunda fase, pero estamos en una reactivación en un contexto de crecimiento de los casos, ¿no? Entonces no queda otra más que cuidarse lo más que pueda y ojalá pues que esto ya pare, ¿no? Es realmente una situación histórica, ¿no? Para el Perú y definitivamente para la economía del Perú también. Esperemos que los impactos negativos ya paren realmente, ¿no? Porque definitivamente hay mucha gente que lo está pasando muy mal, ¿no? No solamente en la parte de salud, sino también en su economía, ¿no? Efectivamente. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias Karina por tu exposición, por absorber las preguntas y las inquietudes que hemos tenido. Y muchas gracias a todos por por habernos acompañado en esta sesión virtual. Como lo mencionaba al inicio, esta sesión se da dentro del marco de la admisión de la maestría en Derecho de la Empresa en la modalidad semipresencial. Si alguien desea información, me puede escribir. Mi correo es acavero@puc.p y también toda la información la encuentran en nuestra página web. Nada más, muchas gracias Karina, muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias.